Súper, entonces, bueno amigos, vamos a terminar bien. Esa es la última clase de este módulo. Vamos a terminar fuerte y bueno, la idea, estamos eh, muy agradecidos con la oportunidad de Adi que nos va a dar esta última clase. Entonces, para que estemos eh, atentos a lo que él nos va a compartir y bueno, que podamos disfrutar esta clase. Entonces, vamos a orar para comenzar, ¿listo? Señor, te damos gracias Jesús por la vida de Adi, gracias Señor por este día que tú nos vas a de alguna forma ministrar a través de él, Señor, con todo lo que él ha aprendido de ti, de las escrituras, Señor, y que podamos estar concentrados, conectados y bueno, recibir de parte del nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias Zuli. Buenas noches para todos. Voy a iniciar acá compartiendo mi pantalla para poder comenzar. Eh, y voy a darle en proyectar tu presentación de dispositivos. Listo. Eh, ya. Bueno, buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una excelente semana. Ya como decía Ulises, esta es la última clase de este módulo. Gracias por la puntualidad, por estar acá en la última clase. La clase anterior estaba hablando acerca de los profetas. Dentro de estos profetas, pues hay varias palabras importantes, ¿no? Estábamos hablando acerca de Jeremías, de esas promesas de restauración, y en los profetas que hablamos la última vez vimos esos 70 años cumplidos. El pueblo regresa, reconstruye con Zorobabel en el 536 hasta el 516 antes de Cristo, reconstruyen el templo y regresa un primer grupo. Después con Esdras va a regresar un segundo grupo. eh, y Esdras tiene más un enfoque de enseñar la ley, de poder distribuir a cada uno de los sacerdotes en cada uno de sus lugares. Esdras tiene mucha influencia en cada una en varias escrituras dentro del Antiguo Testamento, como lo es Crónicas, Nehemías, Esdras, ¿cierto? Entonces es una persona importante, fue bastante relevante, y aún con el libro de Nehemías, Nehemías se va a encontrar con el desafío de restaurar las murallas, y el mismo Esdras va a acompañarle en la lectura de la ley, ¿no? En este libro de Nehemías, él va a esforzarse, va a liderar la reconstrucción de la ley, y Esdras le va a acompañar más como en este ámbito de reforma teológica dentro del mismo pueblo, ¿no? Y al final el libro de Nehemías, pues después de haber hecho un recorrido por las murallas, de haber dado ofrendas, sacrificios a Jehová, termina no de una buena manera. El pueblo vuelve a desobedecer. Nehemías va a estar en dos periodos diferentes delante del pueblo como gobernador de parte de Artajerjes. En el primer periodo va a durar 12 años, va a ir otra vez a presentarse a Artajerjes, regresa, y cuando regresa encuentra que los sacerdotes salieron del templo porque no les estaban dando sus porciones correspondientes, y tuvieron que ir a sus tierras a trabajar, que el mismo pueblo se había juntado con otras mujeres paganas, que algunos muchachos de estas mujeres paganas no hablaban judaico, eso en los últimos capítulos de Nehemías, sino que hablaban de acuerdo al idioma que hablaban sus mamás. Entonces, dentro del mismo territorio aparecen personas nacidas en Judá, pero que no hablaban judaico. Y ante eso, vemos una expresión de Nehemías bastante airada, que cuando detenidamente estudiamos el libro lo podemos entender. Le arranca los pelos a algunos y los obliga a caminar de manera obediente a la ley, ¿sí? Quizás en este pasón no hemos visto acerca del costo del llamado que tuvo Nehemías, pero cuando uno va capítulo a capítulo se encuentra con Sanballat, Gesem, Tobías y todas las eh, oportunidades en las que intervinieron para que para que las murallas no se reconstruyeran. Uno entiende un poco más a Nehemías. Y termina el libro como con ese sinsabor. El último libro que vamos a ver es el libro de Malaquías.
El libro de Malaquías va a venir con algunas exhortaciones, un libro que fue escrito más o menos en el 450, 430 antes de Cristo, y dentro de estas profecías, Dios va a exhortar al pueblo. Le va a decir como, el Padre tiene su honra, pero ustedes no me están honrando a mí, ¿sí? Y va a ver como si el pueblo tuviera un tipo de respuesta, ¿no? Dios les va a decir, ustedes me han robado, el pueblo le va a decir, en qué te hemos robado? Y Dios les va a decir, en que no han traído las ofrendas como corresponde. Si leemos Levítico y vemos las condiciones en las que el pueblo estaba trayendo las ofrendas, estaban trayendo cualquier animal, cualquier tipo de ofrenda. Entonces, hay ese tipo de exhortación, de ánimo, de hagan las cosas bien y dentro de eso van a haber algunos versículos también que van a apuntar hacia el futuro, ¿sí? Que a pesar de que Malaquías es usado para traer exhortación al pueblo, para que el pueblo pueda caminar en rectitud, en obediencia, para que pueda vivir la ley, el Pentateuco, en medio de eso y en medio de esa exhortación y restauración al pueblo, van a haber algunos versículos que veremos en el tercer módulo en la semana de Jesús. Entonces, Malaquías, capítulo tercero, versículo del 1 al 4 dice, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata. Traerá Jehová ofrenda de justicia. Y Mateo, Mateo también habla con respecto a esta profecía. Mateo capítulo 11 versículo 7 al 11 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan el Bautista a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿O a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara el camino delante de ti. Y acaba de comenzar esta profecía acerca de un segundo Elías, alguien que va a Dios enviar para preparar el camino del Mesías, ¿cierto? Y hay otro versículo, ya terminando Malaquías, capítulo 4 versículo 5 al 6 perdón. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, los evangelios sinópticos, nos vamos a encontrar con un momento en el que Juan el Bautista tiene un ministerio bastante grande, bastante popular, y se le van a acercar a él a preguntarle, ¿eres tú acaso el Mesías? ¿Eres tú Elías? Y Juan el Bautista va a decir, no, yo no soy el Mesías, ¿sí? Pero esto nos da una indicación, más adelante vamos a hablar de la esperanza mesiánica del pueblo. Nos indica que el pueblo se quedó con esa profecía de que iba a venir un segundo Elías. Para el pueblo, este Elías representaba los profetas, ¿sí? Cuando se hace la transfiguración, que aparece Moisés y aparece Elías, varios eruditos, casi todos dicen que lo más probable es que están en representación de la ley los profetas. Elías representa ese profeta que se levantó a proclamar la palabra de Dios, a que los corazones regresaran a la ley, a que se cumpliera, que vivieran en obediencia. Y Malaquías habla de que va a venir Elías. Jesús en algún momento, cuando los discípulos le preguntan sobre este Elías, va a decir, él va a venir. Es más, ya vino y le menospreciaron, ¿sí? Y así van a hacer también con el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús reconocía que ese segundo Elías era Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino, aquel que comenzó con un ministerio de arrepentimiento, de convicción dentro del pueblo, para que cuando iniciara el ministerio de Mesías ya hubiera como un fundamento allí, ¿cierto? Entonces, ese libro de Malaquías es un libro que trae esa esperanza, que trae esa exhortación al pueblo. Dios va a dar varias exhortaciones al pueblo, pero que también junto con el libro de Zacarías nos mandan algunas pinceladas, perdón, acerca de estas profecías mesiánicas.
como cuando Zacarías menciona de aquí viene tu rey que camina o viene montado en un pollino, ¿cierto? Entonces estos dos profetas van a traer algunos mensajes que son cumplidos en Jesucristo. Y después de eso va a venir un tiempo que son los 400 años del silencio. Y en este periodo tenemos que analizar algunas cosas. Ay, perdón. Entonces, sea al final del Antiguo Testamento. ¿Qué ha pasado en este tiempo? El templo se reconstruyó con Zorobabel en el 536 hasta el 516 antes de Cristo. El sacerdocio se instaló durante varios periodos. Cuando Esdras termina de contar todo lo que ocurre con el periodo de Zorobabel, va a mencionar de que Zorobabel estipuló y direccionó a cada uno de los levitas en sus diferentes horarios y tareas. Y después Esdras lo va a volver a hacer con una nueva generación. Entonces, el sacerdocio quedó instalado, aunque en algunos momentos el mismo sacerdocio como que se va a desviar de lo verdaderamente importante. Sin embargo, sí es una realidad de que el sacerdocio había quedado instalado. Se reanudó el sacrificio en el templo, ¿sí? Entonces, otra vez están ofreciendo sacrificios. Nosotros debemos ver la importancia de esto porque el tiempo del exilio hizo de que esta gente no tuviera lugar para presentar sacrificios. Entonces, ahora tienen un segundo templo, ahora tienen un lugar en el cual pueden presentar los sacrificios, que la ley ceremonial o la ley sacrificial era el método que Dios había establecido en el cual el pueblo se relacionaba con él. Levíticos va a decir como unas 5 o 6 veces, sed santos porque yo soy santo. Entonces, eso era lo que pedía Dios del pueblo. Sin templo no era posible que ellos pudieran dar todas estas ofrendas y el tema de Levítico 16, el día de Yom Kippur, día de la expiación, entre otras cosas. Entonces, ya tienen el templo, ya tienen reanudado el tema sacrificial, ceremonial dentro del mismo pueblo. Pero ¿qué cosas todavía no han sucedido o qué cosas que quizás en la esperanza judía pensaban que iban a tener, pero que no tuvieron más? Por ejemplo, no hay un nuevo rey davídico. Ellos van a pensar que Dios los va a establecer con un rey como David. Incluso cuando se habla de Jesús, los celotes, que más adelante voy a hablar de los determinados grupos, van a esperar un rey como David, un gobernante que lucha contra Roma, un gobernante que los libera y que los establece como una monarquía, ¿cierto? Pero eso no se da, ni se dan los 400 años de silencio, ni tampoco se da como ellos lo esperaban con Jesús. Jesús sí es un rey de acuerdo al linaje de David, pero es un rey, como lo menciona más el libro de Daniel, este hijo de hombre que recibe del anciano de días un gobierno, un reinado eterno que nunca jamás será destruido, ¿cierto? Entonces, la concepción del pueblo era diferente a la concepción que Dios tenía o a las expectativas o al plan que Dios tenía para ejecutar. No se estableció ningún nuevo pacto, el pacto continúa, ¿cierto? Entonces, aunque hay un nuevo templo, aunque están de regreso, no hay un nuevo pacto. El nuevo pacto se va a dar con Jesús y Jesús todavía no ha llegado en el momento en el que Malaquías, Nehemías están estableciendo allí otra vez al pueblo. No hay reunión con las tribus del norte. Samaria y Judá van a tener más problemas aún, ¿sí? Vamos a hablar un poquito después acerca de algunas problemáticas, pero se van a dividir en mucho más. Entonces, estas 10 tribus del norte que se perdieron en el 722 antes de Cristo, en vez de ser unidas a Judá, dado el sincretismo que ellas tienen, pues va a haber una separación más profunda. Y también dado otros eventos que van a haber en medio de estos 400 años de silencio. No se establece el Monte Sión como un lugar de culto internacional, ¿sí? Y no hay retorno de la gloria de Yahvé. Cuando nosotros vemos el templo de Salomón, nos encontramos de que hubo una gloria que descendió en ese lugar y hubo una fiesta y así. Pero cuando se hace este segundo templo, se habla de que este templo era inferior. Cuando lo estaban reconstruyendo en el libro de Esdras, Esdras mismo menciona a estos ancianos que habían conocido el primer templo y que ahora ven los cimientos de este segundo templo y que lloraban por tristeza. Y habían unos jóvenes que no conocieron el primer templo, que nacieron en Mesopotamia y que estaban siendo parte de este segundo templo y gritaban de gozo y alegría. Y Esdras va a mencionar que entre el llanto de los ancianos y la alegría de los jóvenes no se podía distinguir, porque ellos vieron la gloria del primer templo también, y en este caso el templo físicamente es inferior, pero cuando van a terminar el templo, también
va a ser en cuanto a la ceremonia, en cuanto a la gloria de Dios, va a ser inferior. La gloria de Dios no se expresa de que descendió como en la primera vez. Entonces, aquí en adelante vamos a comenzar el periodo intertestamental. Este periodo intertestamental o entre los dos testamentos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. También es una manera de ver. Levítico y Hebreos. Les recomiendo leer primero el libro de Levítico y luego el de Hebreos. Y hay ese tipo de paralelismo entre un antiguo pacto que es imperfecto, que Dios usó para medir como un tipo de termómetro para que el pueblo entendiera cuál era la manera correcta de vivir, entendiera cuál era su pecado y se rindiera ante Dios. Y un nuevo pacto, que es un pacto perfecto, perfecto sacrificio, que es Jesús, un perfecto sumo sacerdote, que es Jesús. Y Hebreos mismo menciona de que ahora tenemos un perfecto sacerdote que no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo, ¿cierto? Porque es perfecto. Entonces, entre esos dos pactos, entre esos dos testamentos, vamos a dar un vistazo rapidito acerca de la historia que hay allí, ¿cierto? Entonces, aquí están los medopersas, eh, acá están los griegos, ¿cierto? En medio de los griegos va a surgir un grupo importante que son los macabeos o los asmoneos. Dentro de este periodo va a estar la Septuaginta, la Biblia de los 70, vamos ahorita más adelante a hablar de eso. Y llegan los romanos, y en ese tiempo de los romanos es cuando llega Jesús y sus discípulos. Pues vamos a ir a eso. Los años de silencio. ¿Por qué se llaman los años de silencio? A veces puede confundirse este término de los años de silencio porque se puede creer que nada importante o nada relevante ocurrió, pero eso sería una gran mentira, porque muchas cosas importantes ocurrían, no más con el imperio griego y toda su manera de hacer una cultura internacional, de impactar por medio de filosofías, entre otras más cosas, muestran relevancia internacional. Pero en cuanto a lo local, cuando hablamos de Judá, nosotros pasamos de Malaquías con un solo pueblo a, espero que no estén escuchando el ruido de los carros, de Malaquías un solo pueblo, ¿cierto? A un grupo o un pueblo que tiene diferentes divisiones, ¿cierto? Llámese saduceos, fariseos, celotes, esenios, Sanedrín, entre otras más cosas. Entonces, hubo cosas importantes que pasaron a nivel internacional, pero también hubo cosas importantes que afectan el contexto de Jesús a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, son los 400 años de silencio, son más o menos 400 años, no son exactos, y son de silencio porque el mismo pueblo reconocía de que no había Dios levantado un profeta como en la época de Jeremías, Ezequiel, Habacuc, en la época de Isaías o anteriormente. Entonces, son conocidos como años de silencio porque básicamente Dios no levantó ese portavoz para dar sus profecías, ¿sí? Van a haber algunos escritos allí en este periodo que incluso por ese mismo argumento y otras cosas más, el tema del canon es un tema profundo e histórico y teológico que requiere cierto conocimiento y cierto tiempo para poder ser explicado, que de pronto ahorita no tenemos el tiempo, pero en ese periodo de tiempo, valga la redundancia, se van a escribir algunos libros como Baruch, Macabeos, Sabiduría, entre otras cosas, ¿cierto? Hoy vamos a usar uno de esos libros y el mismo libro de Macabeos va a mencionar cuando los profetas dormían, ¿sí? O cuando los profetas durmieron, dando ese tipo de concepción de, hey, en este periodo no hay profetas levantados por Dios. Entonces, dadas esas circunstancias, se le conoce también como los años de silencio. Vamos avanzando. Vamos a hablar de este periodo de tiempo en el que el imperio medo-persa, más que todo persa. Ustedes cuando leen el libro de Daniel habla de un oso que se levanta más de un lado porque acá hay una unión entre los medos y los persas que se ratifican o se centran en un personaje llamado Ciro el persa. ¿Sí? Ustedes tuvieron que haber visto eso. Ciro viene de su abuelo Astiages, que fue rey en Media, y Astiages le da su hija, perdón, como esposa a Cambises, que es un rey persa. De allí sale Ciro, y Ciro toma el imperio persa, asesina a su abuelo Medo, y toma esos dos poderes y los hace uno. Y de allí comienza la dinastía aqueménida. Él va a comenzar a gobernar el 539, habiendo derrotado
Nabonido y a Belsasar. Para ubicarlos en la historia bíblica, Nabonido y Belsasar gobernaron en la época en la que Daniel estaba en Mesopotamia, y este Belsasar tiene interacción con Daniel cuando se da la escritura en la pared. De pronto con esa profecía ustedes ya se ubican. Este Belsasar que hace una fiesta, que tiene ve una escritura en la pared, llaman a Daniel, Daniel le dice que la escritura es tekel, tekel, uparsin, y no me acuerdo del otro término, diciendo de que su gobierno ha sido pesado y es hallado falto, y que bueno, ahora Dios ha dado ese gobierno a los medopersas. Y es allí cuando entra Ciro, y los últimos capítulos de Daniel nos mencionan que Daniel estuvo durante el tiempo de Darío el Medo y Ciro el Persa. Entonces, perdón, entonces allí comienza la dinastía aqueménida y permite que el pueblo regrese a Jerusalén, que es todo lo que ya habíamos hablado con Zorobabel, Esdras, Nehemías, etcétera. Después de eso viene el imperio griego con Alejandro Magno. Alejandro Magno, un hombre, un muchacho, alguien joven, comenzó a gobernar desde muy pequeño y de una manera como un leopardo, casi como lo menciona Daniel en medio de sus profecías, como un leopardo que caza rápido. Alejandro Magno, en menos, más o menos 13 años, conquista todo lo que pudo haber conquistado. Entonces, después de eso, ay, perdón, después de eso, se va a dividir el poder de Alejandro Magno en cuatro. El libro de Daniel es muy clave y muy claro a la hora de dar este tipo de profecías. Y en medio de esa división del imperio griego en cuatro como sectores diferentes, se van a dar la revolución de los asmoneos o macabeos. Y después, en el 63 con Pompeyo, Roma va a entrar a la película y va a ser un imperio grandísimo. eh, que va a superar tanto en territorio, en poder a los demás imperios anteriores. Entonces vamos con eso. En cuanto a la diáspora, cuando el pueblo regresó, que yo lo mencioné, la clase anterior con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, el pueblo volvió a Jerusalén para poder reconstruir el templo. Sin embargo, va a haber algunos que no regresaron. ¿Sí? Entonces vamos a hablar acerca de eso. Después del exilio y del regreso, los judíos existieron en tres comunidades geográficamente separadas, aunque hay evidencia de comunicación entre ellas. Vamos a ver que hay una evidencia de cartas enviadas desde Elefantina, Egipto, parte baja de Egipto, con los de Jerusalén, hablando de la Pascua y algunas celebraciones. Eso es más o menos en el siglo quinto antes de Cristo. Entonces hay evidencia de cartas que se enviaban. Entonces la primera, Egipto. Ustedes, cuando leen Jeremías capítulo 42, 44, va a haber un hombre llamado Joanán que le va a decir a Jeremías, oye, consulta a Jehová a ver para dónde nos vamos a ir. Jeremías les dice, Jehová dice que no vayan a Egipto. Entonces Joanán dice, vamos a ir a Egipto. Y toma a Baruch y toma a Jeremías y se los lleva para Egipto. Hay unas profecías de juicio en contra de las personas que desobedecieron y fueron a Egipto. Sin embargo, allí se establece pues una comunidad en Egipto en medio de la diáspora. Por si no lo saben, la diáspora tiene que ver, de pronto lo asociamos un poco más con lastimosamente, con nuestros hermanos venezolanos. No es tan agradable usar este ejemplo, pero puede ayudar, que es cuando estas personas, no de manera voluntaria, sino obligadas, salen. En este caso, Babilonia se los había llevado. Entonces, en medio de esto, se establece un grupo en Egipto, otro queda en Babilonia. Daniel, Ezequiel en el río Quebar, Daniel en Babilonia, Esther en Susa. ¿Sí? Entonces, hay varios grupos de personas allí. Incluso cuando iniciamos el libro de Nehemías, habla de que Nehemías estaba en Susa, capital. Entonces, muchos judíos en Babilonia no regresaron a Judá, sino que permanecieron en las nuevas comunidades que se establecieron en Mesopotamia. Y como les decía, si leemos el libro de Esther, Mardoqueo y Esther no volvieron a Judá. Ellos hicieron su vida en Mesopotamia. Tobías también aparece en Mesopotamia. Y hay otro grupo que sí regresó, que son los que hemos tratado: Zorobabel, 538, 536 antes de Cristo, Esdras, 457 antes de Cristo, y Nehemías, 444 antes de Cristo. Estos tres grupos regresaron a Jerusalén y edificaron el templo, las murallas, e hicieron algunas reformas. Entonces, eh, Judá o los judíos están repartidos a lo largo del imperio en medio de este periodo, de este contexto.
Ahora, acontecimientos históricos clave en el periodo persa. Nuestro conocimiento de los judíos durante el periodo persa, después del cierre del Antiguo Testamento, es limitado. No tenemos mucha información acerca de qué ocurrió con los judíos, eventos importantes, lo que sí vamos a tener con el Imperio griego. En el 419 se envió una carta llamada, perdón, la llamada Carta de Pascua a la comunidad judía elefantina, lo que les mencionaba anteriormente, en Egipto, ordenando a los judíos de allí observar la fiesta de los panes sin levadura. Y pasa que en este sector de Elefantina, los judíos van a construir un templo. Entonces, Nehemías, incluso hay un escrito que habla del hermano Nehemías exhortando a esta gente para que celebre la Pascua. Nosotros recordamos la Pascua, su importancia y de cómo Dios usó esta señal de la Pascua con los primogénitos para ir representando simbólicamente a, a Jesús, pero también como una manera de recordar de que ellos fueron liberados por Dios, ¿sí? La manera en la que Dios los liberó fue por varias plagas, pero en realidad la que le dolió más al faraón fue la de perder a su primogénito. Entonces, Dios va a darle ciertas festividades como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, que era vivir 7 días en tiendas, para que la memoria de ellos se active, para que se permanezca la memoria de ellos encendida, recordando todo lo que Dios hizo. La fiesta de los tabernáculos en Levítico, no me acuerdo en qué capítulo, si es en el 24, no lo tengo fresco, pero Dios dice, ustedes van a vivir 7 días en tiendas para que recuerden cómo lo saqué de Egipto. ¿Sí? Entonces tenía ese tipo de mensaje. Los samaritanos se convirtieron en una rama distinta de adoradores a Jehová, con similitudes pero no igual al judaísmo, y se construyeron un templo rival en el monte Gerizim. Cuando Zorobabel comienza a construir el templo, eh, en el 536 van a venir los samaritanos a decirle, hey, nosotros queremos construir con ustedes porque adoramos al mismo Dios. Y Zorobabel en el libro de Esdras les va a responder, no nos conviene construir con ustedes. El rey Ciro nos ha ordenado construir a nosotros. Pero esta es una respuesta inteligente porque si ustedes van a Segunda de Reyes, si ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, cuando en el 722 es conquistado el norte, y Asiria va a traer varios grupos y los va a establecer varias nacionalidades dentro de el norte, dentro de Samaria. ¿Qué pasa? Varias culturas, lenguajes, maneras de ver la vida, dioses también son llevados a este lugar y se da un sincretismo, que el sincretismo es cuando se mezclan las creencias y se hace una sola creencia, ¿cierto? Entonces, este sincretismo se da allí y Segunda de Reyes habla de que las fieras del campo comenzaron a matar gente y el rey de Asiria dice, eso es porque estas personas no conocen la ley del Dios de allí. Entonces lo que va a hacer es llamar sacerdotes y les va a decir, oiga, necesitamos que la gente conozca la ley del Dios de los cielos. Y esto es porque dentro de su concepción, su manera de ver la vida, los dioses son territoriales. Entonces necesitamos que ellos conozcan la ley de Jehová, que Jehová es el que habita en ese lugar y con eso las fieras no los están, no los siguen matando y comiendo. Perdón. Y en medio de eso se hace una mezcla, un sincretismo. Hay unos hallazgos arqueológicos que muestran cómo manos y dioses y decía en la inscripción, bendito sea Jehová y su acera. Entonces tomaron acera, que era una diosa pagana, tomaron el nombre de Jehová y lo juntaron. ¿Sí? Entonces eso se da. Cuando llegan los samaritanos y le dicen a Zorobabel, queremos construir con ustedes, adoramos al mismo Dios, Zorobabel sabía que no adoraban de la misma manera. Usaban el nombre de Jehová, pero no lo adoraban igual. Adoraban a Jehová como adoraban a otros dioses, así como lo dice Segunda de Reyes en la conquista de Asiria. Entonces, Zorobabel se va a negar a eso. Y después de eso va a haber una problemática en la que los samaritanos, eso lo vemos en Esdras, van a sobornar a ciertos consejeros del rey para que se detenga la obra y se detiene como 14 o 16 años. Por eso es que el templo comienza en el 536 antes de Cristo ser construido por Zorobabel y termina en el 516, mucho tiempo, pero es porque tuvo como unos 14 años o un poquito más que estuvo pausado por causa de los samaritanos. Los samaritanos, al no poder construir el templo con Zorobabel, se van a ir a Jericim y allá van a edificar un templo diferente.
Y también van a escribir algo llamado el Pentateuco Samaritano, que básicamente es el mismo, aunque hacen algunos cambios dentro de ellos, pues que el templo tenía que estar en Jericim, ¿cierto? Y eso va a hacer que se distancien más los samaritanos de los judíos. Por eso, cuando Jesús habla con una samaritana, eso es chocante, o sea, por la misma división que se va. Incluso en Zacarías hay una profecía en la que Dios dice que va a separarlos más, ¿sí? Los samaritanos eran sincréticos, adoraban otros dioses y los judíos estaban en ese momento de querer restaurar su devoción a Dios. El arameo, por último, que era el idioma de los vecinos inmediatos de los judíos, fue adoptado gradualmente por los judíos, aunque el hebreo se mantuvo para el discurso religioso. Entonces, el arameo se vuelve un idioma internacional. El libro de Esdras, el libro de Daniel tienen arameo, mientras que los otros libros están compuestos solamente en hebreo. El arameo se vuelve un lenguaje cotidiano en medio de ese contexto y cuando se establece Judá lo comienza a adquirir. Por eso cuando Jesús llega, Jesús habla arameo. Pero en las sinagogas, a la hora de leer el Antiguo Testamento, la Tanakh, se leía en hebreo, ¿sí? Como en cuanto a la interpretación de la Tanakh y eso se leía en hebreo. Entonces allí el arameo comienza a tener relevancia en medio de este sector. Acá están restos, que más adelante voy a hablar un poquito acerca de esto. Estos son restos excavados en el siglo pasado. eh, no me acuerdo en qué año, pero en Jericim, acerca del templo samaritano. Este es el templo samaritano y se encontró también una campana con la inscripción. Pero más adelante voy a hablar un poquito acerca de eso porque este hecho va a tener relevancia en cuanto a la división de los samaritanos y los judíos. Así que no me voy a adelantar tanto, pero como lo mencioné, quería ponerlo allí. Acontecimientos históricos clave en el periodo griego. Acá sí vamos a tener mucha más información. El periodo helenístico comenzó cuando Alejandro Magno guiado por Aristóteles. Alejandro Magno va a tener más o menos 5 años siendo guiado por este filósofo Aristóteles. Entonces, al ser un discípulo de Alejandro Magno, él no solamente va a querer conquistar de manera territorial y generar un imperio grande como lo hizo Nabucodonosor, Ciro, Darío el Grande, entre otras personas, monarcas, sino que él va a querer conquistar por medio de las ideas. Y es allí cuando comienza el periodo helenístico, ¿sí? Comienzan a helenizar. Entonces, Alejandro Magno era fuerte, era valiente, era una persona muy hábil para la guerra, pero también era una persona muy inteligente, capacitado por Aristóteles, que le va a infundir este amor por la filosofía y este amor por la conquista intelectual. Entonces, conquista Alejandro Magno a Darío III de Persia en el año 331 a.C. Y acá Daniel 8 nos va a hablar un poquito acerca de esto. Cuando Alejandro Magno murió a la edad de 33 años, su imperio se fragmentó entre cuatro generales. Y ahí Daniel capítulo 8 versículo 8 habla un poquito acerca de eso, aunque de manera profética y con algunas figuras. El libro de Daniel es muy exacto. Entonces, Alejandro Magno muere 33 años, no tiene un hijo capaz de suceder su gobierno. Aparte de que después lo más probable es que se haya ido por el homosexualismo y todo. Él termina viviendo en Alejandría, que es en Egipto. A él le encantó esa ciudad, él le pone su nombre y allí muere, siendo bastante joven. Como no hay alguien que le suceda, entonces se va a dar esta polémica de quién le va a suceder. Y Alejandro Magno va a dejar a sus cuatro generales importantes. Ahorita les voy a mostrar un mapa en el cual guía cómo se dirigen, cómo se dividen ese territorio. Pero hay dos dentro de estos cuatro generales que son los más relevantes en cuanto a la historia bíblica, que uno es Seleuco y Ptolomeo. Entonces, los Seleucidas vienen de Seleuco, los Ptolomeos de Ptolomeo, ¿sí? Esos son los que más van a tener influencia en la historia de Judá en medio de este periodo. Entonces, se divide el poder en cuatro generales. Ya hablé acerca de los Ptolomeos y de los Seleucidas. Ambos rivales codiciaban Palestina y Fenicia. Los fenicios, Tiro, Sidón, ese sector, pues tenían rutas marítimas, tenían muy buena madera. Cuando ustedes estudian
la construcción del templo, se dan cuenta de que David hizo un pacto con Hiram, rey de Tiro, por la madera. Ahorita cuando regresaron a construir el segundo templo, también traen madera desde el Líbano, desde allá, desde el norte. Entonces los fenicios tenían mucha riqueza, comercializaban metales, púrpura, tenían salida al mar, entre otras más cosas. Entonces va a ser un sector junto con Judá, Israel en general, que va a ser codiciado, va a ser importante. Porque si tengo salida al mar, si tengo ese territorio con buenas condiciones, pues me representa buen dinero, ¿no? Entonces va a haber esa lucha entre los Ptolomeos y entre los Seleucidas por ese territorio. Entonces se divide en cuatro y me voy a enfocar más que todo en los Seleucios y Ptolomeos. Cuando muere Alejandro Magno se dan algunas guerras. La verdad es que este periodo histórico eh, lo voy a resumir bastante porque acontecieron muchas batallas, mucho poder, aun cuando el imperio griego cae y Roma comienza a levantarse. Hubo muchas batallas, muchas muertes, mucha sucesión de poderes. Entonces, es una historia bastante larga, pero vamos a hablar de los puntos importantes, ¿cierto? Por eso no vamos a hablar de Casandro ni de Lisímaco, sino de Ptolomeo y Seleuco. Entonces, se dan algunas guerras. Ptolomeo es esta parte morada que tiene Egipto y que tiene está hasta Damasco y más arriba de Damasco, casi hasta Siria, allí en Antioquía, llegando hasta esos límites. Y Ptolomeo en ese periodo gobernó, no era un rey tan malvado, no buscaba implementar con violencia su pensamiento como si lo van a hacer los Seleucios. Entonces, al principio, cuando Ptolomeo tenía esa parte de Israel, de Judá, de Damasco, de Tiro, no se conoce información acerca de guerra o tortura contra ellos, como si iba a pasar con los Seleucios. Entonces, después de ciertas batallas, los Seleucias, que son toda esta parte de Mesopotamia, toda esta parte de Roja, no sé si están viendo mi mouse. Después ellos van a tener también poder hasta acá, hasta Jerusalén, van a conquistar todo ese sector y Ptolomeo o los Ptolomeos van a tener más que todo la parte de Egipto. O sea, el poder geográfico, la expansión geográfica va a disminuir para ellos. Y esto tiene algunas implicaciones. Entonces, el periodo griego, a continuación. Entonces, el helenismo se extendió rápidamente y el griego se convirtió en el idioma principal del mundo civilizado. En este periodo de tiempo, no solamente se comenzaron a traducir libros, sino también a la hora de vender mercancía, entre otras cosas, se le dio relevancia al griego. El griego acá comienza a tener un poderío grande que incluso hasta la época de Jesús, los apóstoles y después tiene esa relevancia. ¿Sí? Después ya comienza el latín a ser importante, pero el Nuevo Testamento, por ejemplo, fue escrito en griego koiné. Entonces allí vemos un poco acerca de la relevancia que tiene el griego, ¿no? Poco se sabe de los judíos en Palestina durante el primer siglo del periodo helenístico, aparte de que estaban bajo la jurisdicción de Ptolomeo de Egipto. La población judía en Egipto, sin embargo, aumentó considerablemente debido a la migración. ¿Sí? Los judíos estaban distribuidos por varios sectores de Mesopotamia. Los judíos en Egipto rápidamente adoptaron el griego como idioma y hacia fines del siglo III antes de Cristo habían traducido sus escrituras al griego, la llamada Septuaginta o Biblia de los 70, o ustedes van a ver acerca de una L y dos X. Eh, entonces, esta Biblia de los 70, aunque más adelante voy a mencionar acerca de eso, los Ptolomeos, y sobre todo un Ptolomeo que no era tan diestro para la batalla, pero le gustaban las artes, le gustaba la cultura, y él va a traducir al griego varios libros, escrituras, historia de diferentes pueblos para que se tuviera ese conocimiento. El hombre le encantaba el conocimiento y dentro de eso va a tomar a 70 o 72 judíos sacerdotes de diferentes lugares, los va a distribuir a lo largo de Egipto y les va a dar un plazo determinado y les va a decir, en tanto tiempo ustedes van a traducir el Pentateuco. Entonces, después de ese periodo de tiempo, estos judíos van a traducir el Pentateuco y este Ptolomeo, ahorita se me escapa el nombre, si era Ptolomeo III, no recuerdo bien, pero este Ptolomeo se da cuenta de que lo tradujeron de manera excelente y que todos
las traducciones coincidían con el mismo mensaje. Y allí se da la traducción de la Septuaginta a los 70 posteriormente, estamos hablando del tercer siglo antes de Cristo, tipo 280 antes de Cristo, hasta más o menos el 150 o un poco más para allá antes de Cristo, eh, se comienza a traducir los libros de sabiduría, los profetas. Entonces fue un proceso que comenzó con el Pentateuco. Y allí esto hace que las personas extranjeras que conocen el griego ahora tengan acceso para leer la ley, para leer los profetas, para leer el Antiguo Testamento. Entonces, esta Septuaginta es bastante relevante en medio del periodo. Finalmente, los seleucidas obtuvieron el control de Palestina a principios del siglo segundo. Y es acá cuando se pone difícil para los judíos. Entonces, acá se da un evento llamado la Revuelta Macabea, acerca, causada por Antíoco Epifanes IV. Entonces, voy a volverme un poquito al mapa. Los seleucidas van a tomar esta parte y va a venir Antíoco tratando de imponer en este sector que antes era de los Ptolomeos, va a tratar de imponer la cultura griega. Entonces, voy a hablar un poquito acerca de eso, para eso voy a leerles una porción de Macabeos para mostrarles a ustedes lo cruel que fue este hombre. Mm, dice así. Ah, cerré la aplicación. Listo. Entonces dice, Antíoco penetró arrogantemente en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro y con todas sus lámparas, la mesa de los panes de la ofrenda, los vasos para las libaciones, las copas, los incensarios de oro, el cortinado, las coronas, arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Entonces, este Antíoco Epifanes tomó todo lo del templo y se lo llevó, ¿sí? Lo primero que va a hacer antes de desagradar el templo es robar aquello que tiene valor. Tomó también la plata, el oro, los objetos de valor y todos los tesoros que encontró escondidos. Cargó con todo eso y regresó a su país después de haber causado una gran masacre y de haberse jactado insolentemente. Entonces, después de eso, asesinó a mucha gente inocente. Una gran consternación se extendió por todo Israel. Y gimieron los jefes, los ancianos, languidecieron los jóvenes y las jóvenes. Y las mujeres, pues, la alegría de las mujeres se marchitó. Más adelante dice. 2 años después, el rey envió a las ciudades de Judá un recaudador de impuestos que se presentó en Jerusalén con un poderoso ejército. Él les habló amistosamente, pero con la intención de engañarlos. Y después de que se ganó su confianza, atacó sorpresivamente a la ciudad y les asestó un terrible golpe, causando numerosas víctimas entre los israelitas. Luego saqueó la ciudad, la incendió y arrastró sus casas y la muralla que la rodeaba. O sea, esa muralla que construyó Nehemías, este hombre, la tumbó. Sus hombres tomaron prisioneros a las mujeres, a los niños y se adueñaron del ganado. Después levantaron en torno a la ciudad de David una muralla alta y resistente, protegida por torres poderosas, y la convirtieron en ciudadela. Allí establecieron un grupo de gente impía, sin fe y sin ley, que se fortificó en este lugar. O sea, después de haber asesinado, de llevarse las cosas, Antíoco Epifanes IV va a traer personas y las establece allí, personas malvadas. Lo proveyeron de armas y víveres, depositaron allí el botín que había reunido en el saqueo de Jerusalén. Así se convirtieron en una permanente amenaza. Esto llegó a ser una acechanza para el santuario, una cruel y constante hostilidad para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del templo y profanaron el lugar santo. A causa de ellos huyeron los habitantes de Jerusalén y la ciudad se convirtió en una colonia de extranjeros, o sea, Jerusalén estaba lleno de paganos. Se volvió extraña para los que nacieron en ella y sus propios hijos la abandonaron. Su santuario quedó devastado como un desierto, sus fiestas se transformaron en duelo, sus sábados en motivo de burla y su honor en desprecio. Tan grande fue su vergüenza como lo había sido su gloria, y su grandeza dio paso a la aflicción. El rey promulgó un decreto en todo su reino ordenando que todos formaran un solo pueblo. Entonces, esto va a mostrar un poco la problemática que tiene Antíoco con los judíos. Él quiere que todos sean una misma cultura, se maneje un mismo idioma y todos sean considerados un solo pueblo. Pero estos judíos adoran un solo Dios, ¿sí? Tienen una cultura muy establecida, tienen un templo en el que adoran a su Dios, pero no van a ir a adorar a otros templos, ¿sí? Entonces, él quiere
que haya un solo pueblo. Y dice eh, y renunciaran a sus propias costumbres, todas las naciones se sometieron a la orden del rey. Muchos israelitas aceptaron el culto oficial, ofreciendo sacrificios a ídolos y profanaron el sábado. Además, el rey envió mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá, con la orden escrita de que adoptaran las costumbres extrañas del país. Los holocaustos, los sacrificios, las libaciones debían suprimirse en el santuario. Los sábados y los días festivos debían ser profanados. El santuario y las cosas santas debían ser mancilladas, debía erigirse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificando cerdos y otros animales impuros. Entonces, no solamente Antíoco Epifanes va a entrar dentro del lugar santísimo y va a sacrificar un cerdo, que en Levítico nosotros vamos a ver la demanda que Dios hace en cuanto al tipo de animales que se van a presentar, pero también cuando se habla en Levítico 11 de qué animales no comer, se va a dar el cerdo como un animal impuro. Entonces este hombre trae ídolos allí, va a sacrificar un cerdo en el lugar santísimo, pero también va a sacrificar cerdos en estos lugares como una muestra desafiante o incluso humillante, trayendo esa impureza a Jerusalén, que es el pueblo de Judá, ¿no? Entonces, eso va a ser, dice los niños no debían ser circuncidados. Y quiero que escuchen esto con atención. Y todos debían hacerse abominables a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones, olvidando así la ley y cambiando todas las prácticas. El que no obrara conforme a la orden del rey debía morir. En estos términos escribió a todo su reino. Además nombró inspectores sobre todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que se ofrecieran sacrificios en cada una de ellas. Mucha gente del pueblo, todos los que abandonaron la ley, se unieron a ellos y causaron gran daño al país, obligando a Israel a esconderse de toda clase de refugios. El 15 del mes de Quisleu, en el año 145, el rey hizo erigir sobre el altar de los holocaustos la abominación desoladora. También construyeron altares en todas las ciudades de Judá, en las puertas de las casas y en las plazas se quemaba incienso. Se destruían y arrojaban al fuego los libros de la ley que se encontraban, o sea, toda la ley de Moisés que se encontraba era quemado. Eh, y al que se le descubría un libro de la alianza en su poder o al que se le observaba los preceptos de la ley, se le condenaba a muerte en virtud de decreto real. A las mujeres que habían circuncidado a sus hijos se les mataba conforme al decreto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión. Sin embargo, muchos israelitas se mantuvieron firmes y tuvieron el valor de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes de mancharse con esos alimentos y quebrar la santa alianza y por eso murieron. Entonces, van a haber varias cosas que Antíoco Epifanes IV va a hacer. Dentro de esos, profanar el santuario, profanar el templo, asesinar gente inocente, prohibir la ley, quemar los rollos de la ley. Ahí uno se da cuenta de que es un milagro que el pueblo pudiera esconder o mantener copias de la ley para preservarlas. Y este hombre hizo una gran persecución. Y dentro de eso se va a hablar, que es de las cosas que más fuerte me parece, que todo aquel niño que es circuncidado se va a asesinar a la mamá, a quien lo circuncidó, a todos los familiares, se va a colgar a la mamá de manera pública y con su niño muerto en el cuello se va a mostrar de que esa persona circuncidó a su niño. O sea, fue un hombre malvado, fue un hombre perverso, un hombre que no tuvo temor de Dios, que quiso impartir con violencia su cultura, dado a que los judíos no querían no querían negar su propia fe, sus propias convicciones, ¿sí? Entonces, dado que ellos querían vivir la fe de Jehová, la ley, fueron perseguidos. Hay otra parte, no me acuerdo quién lo menciona, si es Flavio Josefo o el mismo Macabeos, pero sí habla de el ejército de Antíoco Epifanes IV, que abría la boca de sirvientes de Jehová y le introducían cerdo, les embutía, diríamos en Colombia, sí, de mala gana, obligándolos a comer cerdo, ¿sí? Entonces, esto va a ser Antíoco. Y va a llegar el colmo en un punto, capítulo 2 de Primera Macabeos, nos menciona acerca de Matatías y sus hijos. Va a tener un hijo llamado Judas que le decían Macabeo. Estos hombres se van a levantar en contra de Antíoco Epifanes
y en contra de los seleucidas. ¿Por qué? Aparte de toda la maldad que estaba haciendo en Jerusalén, aparte de todo el pecado que había allí con estos griegos, va a haber un momento en el que un grupo de judíos van a escapar de Jerusalén y se van a meter en una cueva. Y dice que estos soldados fueron hasta la cueva y asesinaron a estos judíos. Y estos judíos se dejaron asesinar porque era día de descanso. Entonces, Matatías y sus hijos van a decir, nosotros también nos dejaremos asesinar, vamos, o sea, vamos a dejar que estos perversos acaben con este pueblo santo y dentro de eso, pues se va a levantar Matatías con sus hijos, teniendo a Judas Macabeo, uno de sus hijos, como el general, como el que va a estar al frente. Y ellos dicen, no nos vamos a dejar asesinar, vamos a levantar las armas y nos vamos a defender. Y allí se va a dar la revuelta de los macabeos. Entonces, Antíoco Epifanes IV inició una imposición concentrada de la cultura griega sobre los judíos en Palestina y una supresión de la fe judía. En el 168 a.C. invadió Jerusalén. Prohibió la práctica del judaísmo, quemó los rollos de la Torá y obligó a los judíos a comer carne de cerdo. Erigió un santuario a Zeus en el templo. Ah, bueno, porque Zeus también era el dios que él amaba. Y ofreció carne de cerdo sobre el altar, lo que Daniel llamaba la abominación desoladora. Este ultraje precipitó una exitosa revuelta judía por la independencia encabezada por la familia judía de los macabeos, que más adelante se va a conocer como también los asmoneos. Esta es una moneda de Antíoco Epifanes, de un lado tiene la cara de Antíoco, ¿cierto? Que él mismo se manifestaba como un dios, él amaba a Zeus y decía que él venía también de allí, intentó acabar con la práctica del judaísmo. El anverso, en la otra parte de la moneda, en su perfil, mientras que el reverso tenía Zeus, de quien Antíoco que creía que era una representación. Entonces, este hombre estaba loco, era un pagano que tenía poder, tenía riqueza, era el monarca principal de esta época. Entonces, aparte de la maldad que había en su corazón y en su mente, tenía la oportunidad, ejército, capacidad de poder ejecutarla con sus manos y lo hizo. Entonces, hubo esa persecución en él. Y el periodo asmoneo. En la literatura judía posterior, el apellido Asmón pasó a usarse para referirse a los descendientes de los macabeos. Estos macabeos se van a independizar y van a comenzar a ganar batallas contra los griegos, contra los seleucidas, y eso va a hacer de que el territorio que tenían se vaya expandiendo. Ahorita más adelante les voy a mostrar un mapa y les va a dar cierta comodidad. Durante casi un siglo, la familia Asmonea experimentó un periodo de gobierno independiente en Judá. Juan y Carno es importantísimo, gobernó entre el 134 y 104 antes de Cristo, se apoderó del territorio samaritano y destruyó el templo real. ¿Se acuerdan que al principio yo les mostré un hallazgo arqueológico del templo construido por los samaritanos en Jericim? Pues Juan y Carno, en un periodo específico, cuando se le permite expandir su territorio por las mismas batallas que han ganado contra los seleucidas, él va a ir hasta Samaria y va a destruir ese templo. Y eso va a causar que entre los samaritanos y los judíos se incremente la separación, ¿sí? Comenzó a surgir una creciente brecha en el judaísmo con dos partidos religiosos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos, probablemente inspirados por todo el trabajo de Esdras, aunque en algún punto se van a desviar porque olvidan el corazón de la ley, el centro de la ley, la relevancia de la ley, y se vuelven un poco más dictatoriales de tienes que lavarte las manos, entre otros más interpretaciones o reglas, normas, directrices que ellos van a establecer como obligación, ¿sí? Y los saduceos, que son aquellos que son cercanos al templo, van a tener poder económico, pero también tienen ese cargo de administrativo en el templo. Debido a la turbulencia política en Judá, Roma decidió interferir en el 63 a.C. con Pompeyo. ¿Sí? Herodes también tiene relevancia porque Herodes va a ir a Roma y él va a pedir un ejército para regresar y traer paz en este lugar. Ahora, vamos a ir al mapa de los asmoneos o de los macabeos. Entonces, todo comenzó en Judea, acá en Jerusalén.
y allí comienzan las guerras de independencia. Y a medida que ellos iban ganando ciertas guerras, iban ganando territorio, iban ganando dependencia, iban ganando in- eh, esta, sí, esta independencia, valga la redundancia, se me olvidó la otra palabra, eh, tenían más comodidad. Y en medio de ello, Juan y Carno, acá vemos el nombre de Juan y Carno que está más o menos en la mitad de la tabla, ya tenía este sector, ¿cierto? Y cuando ellos tienen ese sector, Juan y Carno decide ir hasta Samaria y destruir el templo de los samaritanos que estaba en Jericín. Y esto va a causar un dolor profundo en los samaritanos y una división más profunda. También algo que va a hacer Juan y Carno es venir a esta parte de Idumea y va a tomar a los idumeos, a los de Edom, y los va a someter. Por eso allí digamos que se termina de cumplir la profecía de Abdías que habla de ese castigo a los de Edom. Con Juan y Carno se concreta este castigo. Y de allí viene un hombre llamado Herodes, un hombre que era mitad judío y mitad idumeo. Él no era totalmente judío. Por lo mismo tanto que hizo Juan y Carno, que fue conquistar a esta gente y someterla. Eventos clave en el periodo romano. Entonces, Herodes el Grande viaja a Roma, donde Antonio, y este lo va a nombrar gobernador en el año 40 antes de Cristo. Todavía le quedaba establecer su reinado, ya que un asmoneo había tomado el control de Judá. Sin embargo, pues Herodes, dado que va a tener el respaldo de los romanos, va a venir con violencia y va a otorgarse a sí mismo el poder. Pero también va a tener la responsabilidad de que haya paz, por algo conocido ya, o llamado Pax Romana, que con guerra se impartía la paz. Si había un grupo que se sublevaba, si había un grupo dentro de los romanos que se levantaba y que era revolucionario, pues se usaba de la paz romana, o sea, los romanos venían y por medio de la guerra traían la paz en este lugar, ¿sí? Entonces Herodes va a regresar a Palestina, sitia Jerusalén y con ayuda de Roma sale victorioso. Herodes es un hombre interesante. Muchas veces va a comenzar en medio de sus guerras en el bando perdedor y termina en el bando ganado. Es algo que dice sobre todo César Vidal, que es una fuente en cuanto a la iglesia primitiva muy buena y que se la recomiendo y está en español. La astucia de Herodes para poder hacer las guerras. Él va a gobernar Palestina del 37 antes de Cristo al 4, ¿cierto? Antes de Cristo. Y a partir del año 23 o 20 antes de Cristo reconstruyó el templo en Jerusalén. ¿Cuál templo reconstruyó? Pues todo lo que había hecho Antíoco Epifanes, él le va a dar como un, ¿un qué? Perdón, me distraje con un mensaje. Él le va a dar un nuevo estilo o va a reconstruir aquello que no había sido modificado, que había sido destruido en la época de Antíoco Epifanes IV. Y no solamente hizo esto, sino que también él hizo anfiteatros, amplió las murallas porque Antíoco Epifanes IV también destruyó las murallas, hizo Cesarea Marítima, que va a ser un lugar importantísimo en la época de Jesús que se convertiría en la capital administrativa e hizo más edificaciones importantes. Abolió el mandato hereditario de los sumos sacerdotes de Jerusalén, nombrando sacerdotes como mejor le parecía. Entonces, él va a hacer edificaciones, un montón. Él va a tratar de ganarse también al pueblo. Si bien muchos del pueblo no lo querían, había un grupo llamado los herodianos, que eso se ve en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que sí lo querían. Y la manera en la que él se va a tratar de ganar el cariño también va a ser por medio de edificaciones, ¿no? Entonces él va a invertir allí en Palestina, en Jerusalén, en Judá, como tal. Y va a ser relevante porque en la época de Jesús él va a cambiar esta ley de que los descendientes de Leví eran los sumos sacerdotes, los administradores del templo, y lo va a poner de acuerdo al que más tenga acceso económico, va a ser más de conveniencia de poderes, va a ser un tanto de sumos sacerdotes que no buscan cumplir tanto la ley de Jehová, sino se vuelve algo más político y económico, pero también religioso y una mezcla de esto. Así que por eso es que nosotros en la época de Jesús vemos a estos saduceos y a estos del Sanedrín tan involucrados en el juicio, porque se les va a otorgar o se les va a delegar una tarea
tipo jurídica, aunque ellos no tenían capacidad porque Roma les quitó la capacidad de dar una condena de muerte, pero sí podían juzgar algunos asuntos. Entonces, Herodes abolió el mandato de que esos sumos sacerdotes eran de acuerdo a los levitas, y lo volvió algo un poco más político y económico. Este es un modelo basado en Josefo, Flavio Josefo, y se hizo esta maqueta de más o menos cómo Herodes había reconstruido, edificado, embellecido el templo de Jerusalén. La ampliación del templo en nuestra actualidad más o menos sería de ese espacio. Y antes de hablar acerca del judaísmo del segundo templo, no sé, Uli, si vamos a tener break o continúo y tenemos break ahorita en las preguntas, antes de las preguntas. Está bien, voy a continuar y ahorita después de terminar, antes de las preguntas, doy un break de 5 minutos. Judaísmo del segundo templo. Acá ya hablamos de poder internacional, de cómo pasó de los medopersas a de los griegos a los romanos, cómo se debilitaron los griegos y Pompeyo en el año 73 antes de Cristo invadió y comenzó a conquistar este sector y ya se vuelve el imperio internacional. Ahora vamos a hablar un poco más del aspecto judío, del aspecto nacional judío. Entonces, en este segundo templo el judaísmo está más o menos en estas condiciones. El judaísmo que se desarrolló durante el periodo intertestamental fue diverso. Un cambio gradual en el equilibrio entre el templo y la Torá. Dado a que no se tiene la dinastía de David, no se tiene un rey como antes se tenía antes del exilio, un Josías, un Ezequías, un hombre así de la dinastía de David. Entonces el pueblo se va a ir más por la autoridad de la Torá y por la autoridad del templo. Y estas dos van a ser las más relevantes. De modo que la Torá tuvo cada vez más peso en la vida y en la religión judía. Sin duda, esto se vio incrementado por el eventual nombramiento conveniente de los sumos sacerdotes por Herodes. También se vio incrementado por el desarrollo de las sinagogas, los centros locales para la enseñanza de la Torá. Algunos dicen que Esdras fue quien inspiró a los fariseos para comenzar con las sinagogas. Nosotros vemos que cuando Esdras comienza a explicarle la ley al pueblo, delega a sacerdotes para que también puedan eh, interpretarle la ley al pueblo. Y allí Esdras se va a hacer un banquito, el mismo libro de Nehemías lo menciona, en el que está más alto que los demás y los demás escuchan a Esdras hablando de la ley e interpretándola. No sabemos cuándo comenzaron los fariseos, en qué año, no sabemos bajo qué condiciones. Dado esas circunstancias, se supone o se dan algunas especulaciones de que probablemente este grupo comenzó por pequeñas personas que estaban inspirados por Esdras y se fue desarrollando y tomando fuerza dentro del mismo pueblo. Eh, a pesar de la corrupción, los rituales diarios en el templo y anuales seguían teniendo un gran valor. Solo la comunidad del Qumran sostuvo que el templo estaba totalmente corrupto y que debía ser rechazado de plano. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque la comunidad de los esenios, la comunidad del Qumran va a decir, es que ya el sumo sacerdote no es de acuerdo a la ley. Esto se volvió un tema político, económico, entonces bajo esas mismas condiciones van a rechazar el templo y van a decir, este templo va a ser destruido, este templo no tiene relevancia y se van a apartar. Pero ahorita voy a hablar un poquito más acerca de ellos. Eh, ok, acá les voy a mostrar cómo eran las sinagogas en este periodo de tiempo. Voy a subir esto para acá, no sé si ustedes lo están viendo. Entonces, estos son restos excavados en Gamla. Muestra el diseño básico de los bancos escalonados en 4 lados de la sala de reuniones y columnas que sostienen un techo de galería. Según el Talmud, que el Talmud es un escrito de traducción o de interpretación de la ley, este escrito es fariseo. Según el Talmud, habían más o menos 80 sinagogas en Jerusalén antes del 70 antes de Cristo. Y este 70 antes de Cristo, sí, este 70, perdón, después de Cristo, es el periodo en el que se va a destruir el templo. Entonces, más o menos en este espacio de tiempo
según el Talmud, habían 80 lugares, 80 sinagogas donde se reunían los días de festivos o el día de descanso para escuchar al maestro, al fariseo, aquel que leía la ley y cómo la interpretaba. Entonces, habían estos escalones, allí se sentaba la persona, las personas, y quien estaba leyendo tenía un banco superior. Por eso cuando Jesús lee Isaías y dice, esto se ha cumplido hoy, él se sienta y dice que todo el mundo estaba atento a lo que Jesús iba a decir. Entonces, el maestro que estaba interpretando la ley tenía una silla más alta que la de los demás, y los demás simplemente escuchaban al maestro acerca de la palabra que tenía para dar. Ahora, habitantes de Judá. Vamos a hablar acerca de los habitantes de Judá en este sector. El Sanedrín. Sanedrín es un punto importante, es un punto de inflexión a la hora de hablar de la historia de Jesús y del juicio que se le da a Jesús. Que no, les adelanto, no fue un juicio de acuerdo a las normativas. Con Jesús hubo cosas injustas y se saltaron algunos protocolos, pero eso lo van a ver en el tercer módulo. El Sanedrín de Jerusalén siguió el modelo de los 70 ancianos en la época de Moisés, y ahí están las citas. La comunidad encabezada por la nobleza sacerdotal en la época de Esdras y Nehemías, y los diversos consejos de ancianos entre la diáspora. Estaba permitido durante estaba permitido durante la relativa libertad del periodo helenístico, ¿sí? Entonces el Sanedrín en el periodo helenístico existía, pero en el periodo en el que hubo libertad. Después con los Seleucidas van a disminuir esa autoridad y posteriormente aparentemente va a incrementarse de nuevo, y en la época de Jesús pues el Sanedrín tiene bastante poderío y está aliado con Herodes y con el Imperio Romano. Su poder aumentó durante el periodo asmoneo, que los macabeos, lo que ya habíamos leído, y en el 47 antes de Cristo, Julio César le asignó las responsabilidades de toda la nación. Si bien les va a quitar, como mencioné anteriormente, la oportunidad o el poder para determinar una sentencia de muerte, ellos sí tenían la autoridad como un tipo de jueces locales para poder traer paz o dirigir al pueblo en situaciones que eran relativamente sencillas. Por eso, ante la situación de Jesús, ellos no pueden hacer nada, sino que lo mandan a Pilato, y luego, bueno, se va Herodes y continúa con Pilato. Pero sí se les da en el periodo de Julio César una responsabilidad de la nación, un poder tipo judicial y religioso. Bajo los procuradores romanos, del 6 al 41 después de Cristo, su poder aumentó hasta convertirse en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, según Flavio Josefo y algunos detalles que vemos en la historia acerca de otras sectas que existían, los fariseos son de los más conocidos. Son un grupo especial de clase media, no son ricos, no son personas pobres, y es interesante porque la clase media en este periodo de tiempo no era tan común. Normalmente o eras rico o eras muy pobre, pero los fariseos estaban como allí, eran maestros, eran rabís, recibían cierto tipo de respeto y de honra dentro del pueblo porque eran educados, porque entendían la ley, ¿cierto? Y tenían ese estatus en la época de Jesús. Ahora, cuando Jesús los exhorta de manera pública, eso va a ser controversial, tanto para los fariseos como para el mismo pueblo, porque los fariseos van a tener ese estatus en la época de Jesús. Ellos van a tener un respeto por la Torá oral, pero también escrita, estrechamente aliados con los escribas, que son los copistas. Esdras era un escriba, personas que tenían la tarea de escribir documentos, de replicar cartas. Sí, eran personas que esa era su tarea, ese era su trabajo. Muchas veces las personas no sabían leer, no sabían escribir. También hacer una escritura, una copia era costoso porque el proceso de los materiales, si si se hacía en cuero de animal, pues tenían que limpiar el cuero, pasarlo por un procedimiento, la tinta, o si se hacían pergaminos, en papiros, si se escribía en barro, donde sea que se escribiera era un proceso, y estas personas no se podían equivocar a la hora de escribir, porque si se equivocaban, cometían un error, pues tenían que volver a iniciar en otro material. Entonces era un trabajo de bastante precisión, y normalmente los escribas estaban acompañados de los fariseos y estaban vinculados con las sinagogas, porque pues tienen esa cercanía con el templo, con la ley y la interpretación.
Ahora, vamos a hablar de los saduceos, que van como por esa misma línea. Los saduceos normalmente eran de clase alta, en su mayoría eran sacerdotes, aunque no todos los saduceos eran sacerdotes, pero sí los sacerdotes normalmente eran saduceos. Estaba más o menos como esa dinámica allí. Defendió la supremacía de la Torah escrita, y hay una parte en la que eh, le van a hacer preguntas a Jesús en cuanto a la resurrección. Y Jesús va a darle una respuesta y allí mismo decía que estos saduceos solamente creían en la ley de Moisés. Entonces, ellos solamente creían en la ley de Moisés. Obviaban los profetas, los libros sapienciales y su enfoque era solamente la ley de Moisés. Tenían una influencia primordial o primaria en el Sanedrín del segundo templo. Y rechazaban la resurrección y los ángeles, como mencionaba anteriormente en esa conversación que van a tener algunos saduceos con Jesús. Los esenios, estos son de los que normalmente menos conocimiento se tiene. Entonces, ellos eran personas que estaban apartadas en el desierto, tenían un alto valor de la literatura apocalíptica y la moralidad. Nosotros a la hora de escuchar literatura apocalíptica pensamos en Apocalipsis, pero no es solamente Apocalipsis el libro que tiene este tipo de literatura. La literatura apocalíptica nace en el periodo intertestamental. No sabemos en qué condiciones específicas o en qué año o quién la creó, pero es una literatura que solamente estaban los judíos y que normalmente escribían en tiempos de persecución. Zacarías tiene un poco de esta literatura y si uno estudia el contexto de Zacarías, uno se da cuenta de que Zacarías es un mensaje de esperanza en medio de la persecución porque los samaritanos se oponían y les hicieron pausar la reconstrucción del segundo templo. Y en medio de eso, Dios levanta a los líderes y al pueblo diciéndole, hay esperanza. Y va a dar algunas profecías mesiánicas. El libro de Apocalipsis también es un libro de esperanza que está situado en la iglesia primitiva y que tiene este tipo de señales. Pero también hay otros libros apócrifos, pseudoepígrafos, que tienen literatura apocalíptica. Entonces, estos esenios guardaban también ese tipo de literatura y ellos vivían en el desierto. Ellos decían, esta gente está perdida, el templo se ha corrompido y se iban a vivir al desierto como un grupo allí en sus tiendas, esperando de que Dios hiciera una justicia con esta corrupción dentro del pueblo de Judá. Entonces ellos vivían apartados, normalmente eran morales, que querían tener ciertos valores morales, cierto estándar, y veían de reojo al pueblo como un pueblo y sobre todo el templo como un templo que estaba plagado por pecado. Sostuvo que el sacerdocio estaba completamente corrupto y se veía a sí mismo como el verdadero Israel en el exilio. Esta gente que quería vivir en santificación, que quería tener este tipo de vida. El Qumran posiblemente era esenio. No sé si han escuchado acerca de los escritos o los rollos del Qumran, pero ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso, entonces no me voy a adelantar. Los celotes, luchadores patrióticos por la libertad. Los celotes van a tener esa pasión por y esa espera por un rey como David, que era guerrero. Uno de los discípulos de Jesús era celote. Y estos celotes, a pesar de que existía la paz romana, o sea, no se podían rebelar de manera directa contra los romanos, ellos en medio de los tumultos se escondían. Tenían un tipo de cuchillo que se llamaba sicaré, eh, que no sé si de allí viene la palabra sicario, no lo sé, pero este tipo de cuchillo se llamaba así, sí, y hacían las veces en cierta manera de sicario, porque ellos en medio de tumultos se acercaban, tenían en su manto el cuchillo y veían un soldado romano, lo acuchillaban, escondían así y se iban sigilosamente. Era su manera de rebelarse, eran personas violentas, era como un tipo de guerrilla, era como un tipo de grupo que veía a los romanos como corruptos y esperaba que el Mesías fuera un David que destruyera a los romanos y que independizara el gobierno judío y que volvieran otra vez a tener una monarquía como en el periodo de David. Sin embargo, Jesús no tiene interés con acabar a los romanos como imperio y establecer a Israel como un imperio aparte. No era su propósito, él venía a cumplir la ley ceremonial. Pero los celotes eran así, eran patrióticos, querían la libertad, eran inspirados en cierta manera por los macabeos y vivían bajo ese idealismo. La oposición a Roma fue una expresión de celo por la Torá.
central para la primera y segunda revuelta judía, que eso se va a dar en el 66 después de Cristo. Hay otro grupo, que es el grupo mayoritario. Estos grupos sectarios o estas divisiones, fariseos, saduceos, esenios, celotes, no eran el grupo mayoritario, ¿sí? Eran pequeños grupos que tenían cierta cantidad de personas, de adeptos, y que vivían bajo cierta cosmovisión, bajo cierto pensamiento. Pero hay otro grupo que era el mayoritario, que en hebreo es el Am Aretz. La gente de la tierra es el significado de esto. Era generalmente los pobres, los campesinos en contraposición a los ricos, dado que no existía una clase media tan fuerte. Sí había gente de clase media, pero no era tan fuerte como de pronto hoy en nuestro contexto nosotros lo vemos. O eras rico o eras pobre. Clase media no era tan común. Entre ellos se encontraban pequeños terratenientes, personas que tenían pequeñas tierras, que vivían marginalmente, o sea, fuera de las ciudades, agricultores arrendatarios, ¿sí? Jornaleros contratados y mendigos que vivían al día. Entre ellos se mezclaban diversos oficios, como pescadores. Nosotros vamos a conocer varios pescadores en el Nuevo Testamento, carpinteros, Jesús, José y albañiles, así como aquellos con oficios despreciados, pastores, curtidores, carniceros, recaudadores de impuestos, aunque algunos recaudadores de impuestos iban a tener cierto acceso económico cómodo. ¿Por qué? Los recaudadores de impuestos van a ser unos intermediarios entre Roma y Judá y el pueblo de Judá, de los judíos. Estos recaudadores de impuestos que están en la mitad se van a encargar en ciertos sectores del país a cobrar impuestos a las personas y ellos los van a enviar a Roma. Pero algunas veces o muchas veces estos recaudadores de impuestos cobraban más de lo que Roma pedía y se quedaban con el excedente. Entonces habían algunos recaudadores de impuestos como Mateo, que publicanos, que tenían acceso, que tenían cierto dinero porque aprovechaban y tomaban cierta porción para ellos, ¿cierto? Cubrían lo que tenían que cubrir a los romanos, cobraban un excedente y con ellos se quedaban. Entonces algunos tenían buenos ingresos por eso. La mayoría vivían en aldeas y no en zonas urbanas. Con frecuencia ellos eran considerados descuidados en la observancia escrupulosa de la Torá y por lo tanto eran vistos como pecadores. Entonces, tenemos los fariseos que se encargaban en interpretar la ley, tenemos los saduceos que solo estudiaban la Torá, pero que estaban cercanos al templo, los celotes que eran celosos y que querían una independencia política, viendo la corrupción de Roma, decía, nosotros debemos independizarnos y tener nuestra propia monarquía de acuerdo al rey David, entre otras cosas. Cada uno de ellos tenía su pensamiento y estos hombres que trabajaban en el común eran vistos como descuidados, como pecadores, porque no tenían mucho conocimiento normalmente del Antiguo Testamento, no eran tan estudiosos, sino que su vida era trabajar, ¿cierto? Ahora, dentro del periodo de los griegos se va a dar una traducción llamada la traducción de los 70 que ya hablé de eso. Entonces, dos traducciones importantes de las escrituras hebreas permitieron a los judíos escucharla y también estudiarla. La Septuaginta, libra de los 70, traducida en Alejandría, en Egipto, más o menos en el 250, se convirtió en la Biblia principal de los judíos de la diáspora, ya que el griego era el idioma internacional del mundo helénico. Los Targums, que los Targums son arameos, se fueron traducidos en Palestina, se convirtieron en el texto estándar en las sinagogas de habla aramea. Cuando nosotros estudiamos apologética, y se habla acerca del respaldo histórico de la Biblia, nos vamos a encontrar con un montón de escritos. El hebreo, ¿cierto? Los rollos del Qumran, la Septuaginta, la Vulgata latina, el Targum arameo, la traducción al siríaco, entre otros más. Entonces, hubo varias traducciones, pero estas, en este periodo de tiempo, fueron relevantes, sobre todo la Septuaginta fue mucho más relevante porque el griego era el idioma principal. Sin embargo, en las sinagogas normalmente se leía en hebreo. O sea, acá el griego va a ayudar a que tenga un mayor alcance, pero en las sinagogas normalmente los fariseos con lo estricto que eran, se leía en hebreo, ¿sí? Los rollos del Mar Muerto, escrito entre el 200 antes de Cristo y el 68 antes de Cristo. Este va a ser un hallazgo impresionante porque
Antes, los eruditos, los traductores se guiaban por el texto masorético, que el texto masorético es mucho tiempo después, pero cuando se dan los rollos del Mar Muerto, no, es decir, nosotros ahora tenemos escritos mucho más cercanos a los escritos originales. Entonces, 200 antes de Cristo y 68 después de Cristo. Una comunidad del desierto de Qumran produjo textos que posteriormente fueron almacenados en vasijas de arcilla y escondidos en cuevas cerca del Mar Muerto. Los rollos del Qumran fueron descubiertos a finales de la década del 40 y los textos fueron confiados a varios académicos internacionales para su traducción y su publicación. La gama completa de textos no estuvo disponible de forma generalizada hasta la década del 90. Y más o menos, este es el asentamiento de Qumran, por ahí fue donde se encontró. Se encontró de una manera muy curiosa y hasta un poco jocosa, pero en eso yo también veo la soberanía de Dios actuando. ¿Cómo se encontraron? Entonces, hay un grupo de pastores que estaban buscando unas ovejas. Y en medio de eso hay una cueva y uno de ellos va a enviar una piedra, va a lanzar la piedra, así como cuando un hombre ve un agujero o algo así, lanza una piedra y se escucha que algo se quiebra. Ellos ingresan y encuentran unas vasijas con algunos rollos, y esos son los rollos del Qumran, los rollos del Mar Muerto. Y son relevantes porque tienen mucha información. Claro, porque es importante tener más rollos, digamos, a la hora de estudiar escritos históricos, si nosotros tenemos 10 rollos, de acuerdo a lo que se parezcan estos rollos, podemos identificar cuál es correcto y cuál no es correcto. Es decir, si tenemos 10 rollos, uno está mal y 9 están bien, nosotros decimos, este está mal, ¿cierto? Si nosotros tenemos 100 rollos, podemos identificar cuál es el mensaje original a la hora de compararlos. Pero al tener pues más rollos, hablando de los diferentes idiomas, nosotros en el Antiguo Testamento tenemos más de 24.000 escritos diferentes, ya sea porciones o libros completos. Eso hace que la fidelidad del escrito se pueda mantener mucho más transparente, que es, por decir, no me voy a desviar por ahí porque si no me desvío por el tema apologético, pero es una realidad de que la Biblia es el escrito histórico, más que Platón, más que Aristóteles, más que cualquier otro historiador como Filón de Alejandría, Flavio Josefo, Genofonte, Tácito, entre otros más. La Biblia es el escrito antiguo que más respaldo histórico y escritural tiene, ¿cierto? Entonces, estos rollos del Qumran son muy importantes. Y acá hay un rollo, que es el rollo de Isaías. En este rollo están los 66 capítulos. Entonces, ahí está enrollado, valga la redundancia, y a medida que el fariseo o el rabí va estudiando, pues enrolla y desenrolla, ¿no? Para no hacer como, no estirarlo todo, sino que lo va enrollando y desenrollando y ahí va leyendo. Pensamiento judío, ya casi vamos terminando. Entonces, ¿qué pensaba el pueblo acerca del Mesías? Con la comunidad judía ahora dispersa en Mesopotamia, en Egipto, el Mediterráneo y Judá, que esto fue con lo que yo inicié la exposición de hoy, existía la sensación de que el exilio no había terminado. ¿Por qué no había terminado? Porque a pesar de que ellos han regresado, todavía tienen un imperio superior y ellos nunca más volvieron a ser la monarquía como en el periodo de David. Es un deseo que ellos siempre van a tener. Entonces, como no están en esas condiciones, aunque ellos están en su territorio, se sienten todavía exiliados porque no tienen esa independencia. Las tribus del norte, en su mayor parte, habían desaparecido. Recordemos, Asiria 722 a.C., asimiladas a la cultura siria. Incluso para aquellos que regresaron a Jerusalén, el hecho era que todavía estaban bajo el dominio persa, ¿sí? Y después bajo los griegos y después bajo los romanos. Daniel reformuló los 70 años de exilio con los 490 años, o sea, las 70 semanas que se cumplen. Bueno, no me voy a meter tanto ahí, pero las 70 semanas con la llegada del Mesías, la muerte del Mesías, etcétera. Pensamiento mesiánico. La esperanza mesiánica judía se forzó en el contexto del exilio, ¿sí? Y la restauración. Sin duda, hubo indicios tempranos acerca de uno que iba a venir. Génesis 3:15 es el inicio de esa esperanza de aquel que va a venir. Sin embargo, entre Moisés y la monarquía, o sea, los jueces, prácticamente no se contribuyó mucho
acerca de esta idea. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el libro de los jueces, el pueblo se dedicó a pecar. Tienen algo llamado el ciclo del pecado, en el cual pecan, son oprimidos, se arrepienten de sus pecados y piden un libertador. Dios levanta a un juez, el juez pelea y los liberta, ellos tienen paz, vuelven a pecar, vuelven a ser oprimidos y eso es el ciclo del pecado en el libro de los jueces. Entonces, en este periodo el pueblo no estaba bien, jueces dice que cada quien hacía lo que bien le parecía y en ese periodo de tiempo no hubo como algo agregado en cuanto a la visión mesiánica. Pero durante la monarquía se comienza a hablar de un ungido, de un Mesías. Y esto llegó a ser referencia para el rey israelita. Y bueno, el pacto davídico, que el pacto davídico es esencial a la hora de hablar de la esperanza mesiánica. Su misión provocaría el renacimiento de la nación y el cumplimiento de las infalibles promesas de Dios a David. Daniel reformuló los 70 años, ya mencioné acerca de las 70 semanas, y yo hoy terminé hablando de Malaquías y acá pues hablo acerca de la llegada esperada de este segundo Elías, de este Elías que iba a preparar el camino del Mesías, ¿no? Como el que llegaría antes del día de Jehová. Ahora, visión mesiánica de los profetas fueron variadas. Los herodianos y saduceos. Los saduceos tienen cercanía al templo y normalmente tienen relación con Herodes y con el gobierno, ¿sí? Son como, están ahí de intermediarios y aunque están en el ambiente religioso, como mencioné anteriormente, también están influenciados por el ámbito político. Y están los herodianos, un grupo de personas que respetan y admiran a Herodes. Entonces, ellos consideraron que la colaboración con Roma era temporal, pero era necesaria. Ellos creían que no siempre iban a colaborar con Roma, pero que era necesario colaborar con Roma. Los fariseos, ellos instaban a intensificar la devoción a la Torá como forma de iniciar el reino de Dios. Ellos creían que el Mesías iba a venir cuando la gente viviera la Torá, pero se fueron más al ámbito de directrices, de obligar ciertas conductas y se olvidaron del corazón, de la convicción interna. Por eso Jesús les va a decir, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera están bellos, pero por dentro están muertos, ¿no? Entonces se olvidaron de esa esencia. eh, Quizás iniciaron inspirados por Esdras, con ese deseo de reformar. Esdras fue maravilloso en esa esencia, pero con el tiempo se fue perdiendo esa motivación. Los esenios y la comunidad del Qumran se retiraron al desierto a la espera de una intervención divina y apocalíptica. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir en el día de Jehová e iba a acabar con todos estos corruptos. Y que los iba a tomar a ellos como el pueblo y que iba a gobernar en ellos. Los celotes, ellos insistieron en que solo era aceptable una resistencia armada inmediata a Roma. Esperaban un Mesías libertador y guerrero como David. Todas las sectas todavía abrazaban los recuerdos del exilio macabeo. O sea, todas las sectas eran conscientes de que estaban bajo un imperio romano y que todavía se sentían exiliados y estaban esperando al Mesías. Esperanza del consuelo. Por lo tanto, no sorprende escuchar, y Lucas va a ser clave en esto, no sorprende escuchar a Simeón, el anciano en el templo, descrito como alguien que esperaba la consolación de Israel. Y esto le va a sorprender a María. En el libro de Lucas, que nos trae mucha información más, va a mostrar esta gente, estos profetas, Simeón uno de ellos, que estaban esperando la llegada del Mesías y cuando ven este bebé, dicen ya puedo partir, no es necesario que lo vea crecer. Ya había el Salvador, ya había el ungido, ya había el Mesías. Entonces había esta esperanza de consuelo, de pronto va a llegar. Y dadas las 70 semanas de Daniel y otro tipo de profecías, que si ustedes quieren conocer un poquito más de eso, les recomiendo el libro de César Vial, que se llama Más que un rabino. En una parte él tiene 52 profecías así, bien ordenaditas. Ellos ya sabían que el tiempo del Mesías estaba cercano. Entonces estaban con ese consuelo y esa esperanza de que llegara el Mesías pronto. El canto de María celebra la caída de los gobernantes paganos y la ayuda de Dios para su siervo Israel. El canto de Zacarías hace eco de esta misma esperanza de liberación de mano de todos los que nos odian, habla él. Y cuando el Bautista vino, Juan el Bautista, vino predicando en el desierto. Eso lo vamos a ver en Mateo en capítulo 3, versículo 2. En Judea, él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y es esta gloria superior. O sea, ellos tenían una concepción del templo, tenían una concepción de la Torá, de un rey como David,
pero la concepción de Dios y la perspectiva era diferente. La gloria del templo iba a descender, pero dice el libro de, creo que es el libro de Malaquías, ahí me perdonan, pero creo que es el libro de Malaquías que dice que la gloria postrera será superior a esta primera. La gloria primera del templo, Dios descendió, ¿cierto? Habitó en medio de ellos, pero esta gloria postrera es Cristo, ¿sí? Siendo igual a Dios, no tomó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hace carne y habita en medio del pueblo. Entonces, este consuelo de Dios mismo, la en la historia de la iglesia se define como la unión hipostática, Dios, Cristo, siendo Dios, siendo el Hijo del Hombre que profetiza Daniel, pero también tomando forma humana y viviendo como hombre para hacer el perfecto sacrificio. Entonces, Juan el Bautista, en medio de esta esperanza mesiánica y de consuelo, va a comenzar a decir, arrepentidos. El arrepentidos es metanoia, es un cambio de dirección. El arrepentimiento no es me siento mal porque pequé y lloré y ya, y vuelvo a pecar. El arrepentimiento es un cambio de conducta. Es, hey, ustedes están caminando hacia el pecado en esta dirección, arrepentidos, cambio de dirección. Vuelvo a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Entonces, es interesante y es confrontante que Juan el Bautista le diga al pueblo de Dios, hey, arrepentidos. ¿Cómo así? ¿No deberían arrepentirse los paganos? Pero no, le dice al pueblo de Dios, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Es que el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué manera se ha acercado? Cristo mismo, Dios mismo, el verbo, Juan 1:1 en adelante, al versículo 4. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, por medio de él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que existe sería hecho. Ese verbo que ayudó a crear, ¿cierto? Ese Elohim, ese Dios que es trinitario, Cristo mismo, el Hijo del Hombre del libro de Daniel, que recibió un reino eterno que jamás será destruido, decide hacerse hombre y habitar en medio de su pueblo. Entonces dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo mismo entrando al templo, Cristo mismo habitando, haciendo sus discípulos, muriendo por los pecados de la humanidad. Entonces, nadie dudó de lo que estaba hablando, la gente estaba con este consuelo y sabía que el Mesías, el ungido, iba a llegar. Lastimosamente, pues no va a cumplir las expectativas de algunos grupos o de algunos individuos, pero es una realidad que el Mesías llegó. No es de extrañar que las personas fueran al Jordán para escuchar a Juan el Bautista. ¿Sí? No era de extrañar, la gente tenía ese consuelo y esa esperanza, sabía que pronto iba a llegar ese Elías y que pronto iba a llegar ese descendiente de David. El testimonio constante de Juan fue que el que viene pronto aparecería y pronto bautizaría con fuego de juicio, ¿sí? Entonces, él va a bautizar con agua, pero Jesús va a bautizar con fuego, ¿cierto? Por eso era importante el mensaje de arrepentimiento para estar listos. Cuando llega el ministerio de Jesús a su inicio, ya hay un colchón o hay un fundamento de arrepentimiento. Entonces, en cierta manera, Jesús va a cosechar de aquello que primeramente hizo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista para mí es uno de los héroes o de esos hombres admirables que entendió su propósito. Él tuvo un tiempo magnífico ministerialmente hablando y le preguntan, ¿eres tú acaso Elías? ¿Eres el Mesías? ¿Quién eres? Y él dice, no lo soy. Y él tiene muchos seguidores, muchos adeptos, al punto de que la gente se preguntó, ¿este será el Mesías? ¿Sí? Tiene muchos adeptos, pero llega un momento en el que él reconoce que debe menguar para que Cristo crezca, ¿sí? Entonces él lo entendió, él tuvo ese carácter, esa capacidad. Y entonces bajo este entendimiento, después va a llegar Jesucristo y va a comenzar su ministerio. Eso sería todo en cuanto a el periodo intertestamental. Sé que es un resumen, espero que haya traído claridad a sus vidas, espero que haya sido entendible. Eh, y sí, ese es el periodo intertestamental. En la época de Jesús hay ese consuelo, esa esperanza, esas diferentes sectas, cada uno esperando al Mesías de maneras diferentes. Algunos se desviaron en su camino, pero incluso algunos dentro de estas mismas sectas del Sanedrín, de los fariseos, van a reconocer a Jesús como el Mesías y van a rendir su vida ante él. Entonces, ese es el contexto en el que llegó el Mesías, eso sería como la clase por el día de hoy. No sé, Uli, si hacemos un break y después las preguntas o, bueno, no sé si estás ahí o cómo hacemos Sí, la dinámica. estoy. Este, entonces, ¿qué tal si tomamos 5 minutos?
5 minutos mientras tal vez vamos al baño, hacemos lo que tengamos que hacer y ya pensando en mente en todas las historias, algunos personajes o en este punto de la historia, qué cosas son las más resaltantes. También no necesariamente tiene que ser alguna pregunta, pero que tal vez qué fue lo que más me gustó, que no había visto, que mientras hablaba Adi me pareció una revelación o simplemente me gustó este punto de la historia. Creo que tocó muchos puntos importantes, entonces pueden ir al baño. Son las 8:37, a las 8:38, 39, 40, 41, a las 8:42, entonces vamos a estar de regreso, ¿les parece? Creo que sí, creo que les parece a todos. Perfecto. Regreso. Entonces, nos gustaría escuchar las preguntas eh, que tienen referente a lo compartido por el maestro. Recuerden que este es un tiempo específico para ustedes, para aclarar dudas, no hay preguntas malas, estamos para aprender y bueno, de alguna manera edificarnos los unos a los otros. Tal vez con tu pregunta puedes ayudar a aclarar la duda que tu compañero tenía. Entonces, quedamos atentos. Este espacio es para ustedes. Hay que aprovechar al rabí. O tal vez alguno quiera decir lo que más le gustó de la clase, qué fue lo que más resaltó. ¿Listo? Señora Nubia. Y después Sara, ¿listo? Aló, buenas noches. Buenas noches. Casi que no puedo reactivar el micrófono. Em, me gustó mucho esta parte porque uno está acostumbrado que, bueno, los 400 años de silencio, pero de verdad no sabía uno qué había pasado. Yo leí por ahí algo sobre la familia de Matías, creo, Matías, los que permanecen, pero yo lo leí no en la Biblia, sino en algún otro documento. Y- pero era lo único que conocía. Pero entonces hoy ver toda esa información fue bueno porque de verdad que uno decía, bueno, 400 años de silencio, pero ¿qué pasó? Algo tuvo que estar pasando mientras tanto. Entonces me gustó mucho esa parte porque es una información que yo no conocía. Entonces, muchas gracias. Bueno, excelente la clase, espectacular. Eh, Me llamó la atención muchas cosas, sin embargo, una así relevante de las que pues nunca había escuchado es leer al menos un pedacito del libro de Macabeos y pues tener un poquito de entendimiento por qué no, o sea, porque quizás no lo hayan incluido en la Biblia o algo, o sea, claramente no fue un hombre que tú sabes que reflejó a Dios en sus actitudes y en su corazón y en pues el ejemplo que tuvo. Entonces, pues eso me pareció interesante porque a veces hablamos y pues no sabemos qué contiene el libro, en este caso de Macabeo, en mi caso, pues. Y hubieron muchos datos chéveres. Sin embargo, hay una pregunta que parece un poco, no sé, muy detallista en el sentido de que sé que antes, o sea, no sé si ceremonialmente o que Dios, o sea, les había mandado a que el pueblo de Israel no comiera animales impuros como el cerdo y este tipo, pues, de animales que, sí, o sea, con todo esto de la pureza. Pero, bueno, la pregunta va más como, hoy en día, ¿cómo podemos ver este tipo de, pues, de normas que Dios le dio a su pueblo?
Claramente yo entiendo que en el contexto de las normas, de que Dios los ama y todo, Él quiere el bienestar. Sin embargo, o sea, hoy en día, como usted, maestro, como, o sea, ¿qué piensa respecto de esto? O sea, por ejemplo, no sé si sabemos que hoy en día los procesos, o sea, han cambiado bastante, ya sea en el proceso o sea, de la que tiene esta carne, pero que tanta sabiduría hay, no sé, como quería escuchar sobre eso. Tu pregunta, Sara, es más cómo aplica hoy el comer carne de cerdo. Sí, eh, sí, pero sí, como, o sea, sí, exacto, más o menos, pero en el sentido de que si agradaríamos a Dios o sería algo que realmente podemos ver que estaríamos contaminando nuestro cuerpo o como, sí, como sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y claramente pues una forma de cuidarlo sería no comerlo, no sé, como, no, sí, como pudiéramos, o sea, ¿qué piensas respecto de eso? O sea, si se aplicaría esa norma hoy en día o no, o qué, no sé. Ok, gracias Sara por tu intervención. Dos puntos. Pues primero, en cuanto al canon, si es un tema profundo y relevante, voy a tratar de resumirlo, pero sí, sí tiene bastante historia. Entonces, ¿por qué no están estos escritos en nuestra Biblia? Nosotros nos guiamos más por eh, los escritos que tenían los hebreos, ¿sí? A pesar de que los esenios sí tenían escrituras apocalípticas y eso, dentro del canon que se va a dar, sobre todo en Yamnia, más o menos en el 90 después de Cristo, no los tenían. Sin embargo, los católicos romanos, los ortodoxos sí los tienen. Entonces, eh, el canon, la palabra canon significa vara de medir, es una manera de medir, ¿sí? Y nosotros tenemos un canon, Antiguo y Nuevo Testamento, sin embargo, el proceso en el que se dan esas colecciones es diferente. El Antiguo Testamento, pues entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay más de 400 años de diferencia. Si decimos que Malaquías se escribió en el 430, 450 antes de Cristo. Y el primer escrito que probablemente fue Gálatas, la carta de Gálatas en el 48 después de Cristo, pues tendríamos más de 400 años de diferencia. Entonces, cada uno, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tuvo su proceso de colección diferente. Entonces, hay dos temas allí. Uno, el tema teológico. Entonces, la palabra o la Biblia o estos escritos son palabra de Dios, ¿cierto? Eso es algo claro. Son inspirados por Dios. Entonces, Dios los revela. Entonces está Moisés y Dios se revela en una zarza ardiente, está Ezequiel junto al río Quebar y Dios se revela. No, estos profetas o estos personajes no buscaban esa revelación, sino más bien Dios interviene y cada una de sus profecías, Deuteronomio habla de eso, que el profeta verdadero se conocerá cuando se cumpla su profecía, al pie de la letra. Entonces, el pueblo fue conservando este tipo de escrituras del Antiguo Testamento porque se consideraban que fueron inspiradas por Dios. Hay un término que se llama teumneustos, que este término es como que Dios sopló, ¿sí? Como que Dios inspiró, Dios habló, exhaló esta escritura. Entonces fue inspirada, fue revelada por Dios y como fue revelada e inspirada, tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la reveló, la inspiró Dios. Y está el tema histórico, que es en medio de las persecuciones, siempre hubo un remanente que mantuvo los escritos. Nosotros no tenemos los autógrafos que vendrían a ser los originales, ni tampoco nosotros cuando hablamos de el tema del canon y los escritos originales, se conoce los autógrafos como los escritos y los agiógrafos como aquellos que escribieron. No los tenemos, pero sí tenemos una secuencia o un grupo de copias que fueron fidedignas, que son fidedignas. Son más de 24.000 copias. Y en medio de las persecuciones, estos judíos veían con tanto celo y tanto sentido de pertenencia a la escritura que los iban copiando cuando el original se desgastaba y los enterraban para que no se corrompieran, para que otros pueblos paganos no los corrompieran o alguien del pueblo o en algún momento de persecución se corrompieran. Y así se fueron manteniendo, perdón. Y llega el Nuevo Testamento, llega el tiempo de Jesús
y allí todavía se conservan, ¿sí? Estoy tratando de sintetizarlo bastante, junto con las diferentes traducciones. Después se da el Nuevo Testamento bajo la necesidad de que los testigos oculares comienzan a morir. Entonces, por ejemplo, Pablo, en Primera de Corintios, habla de que Jesús se le apareció a más de 500 y a él como último, ¿no? Y dice, de los cuales muchos ya duermen. Estos muchos ya duermen significa muchos ya han muerto. Y Pablo va a escribir ciertas cartas, igual las epístolas que se dan en general, como una manera de exhortar o edificar la iglesia para que anden en la sana doctrina, en el camino correcto. Y estas cartas se van a conservar porque se consideran que son reveladas, inspiradas por Dios y tienen la autoridad dada por Dios. No se ven como Pablo, el creador de la carta, sino Pablo, el método, el medio o el instrumento en el que Dios transmite ese mensaje. Después comienzan a morir testigos oculares y se hacen estas copias, se hacen también los diferentes evangelios, los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan y por último la revelación de Apocalipsis. Ahora, hay otros escritos que se van a dar después. Después de la muerte de los apóstoles hay un periodo que se llama el periodo patrístico, que es el periodo de los padres de la iglesia. Estamos hablando de segundo, tercer, cuarto siglo después de Cristo. En este periodo se van a dar algunos concilios ecuménicos para ir en contra de algunas herejías gnósticas. Va a haber un hombre en el segundo siglo llamado Marción, y este Marción va a ser lo que, como el primer canon conocido, pero va a ser un hereje. Entonces él va a rechazar el Antiguo Testamento, va a tergiversar algunos escritos y es considerado hereje por la iglesia, pero él va a decir, este es el canon que yo declaro. Es considerado hereje, pero bajo esa dinámica, la misma iglesia también se da la necesidad de hacer el canon, que es el canon que con nosotros conocemos. Hay cierta historia porque dentro de la historia de la iglesia hay cuatro como cuerpos eclesiales importantes o relevantes, que es la iglesia de Alejandría, la de Jerusalén, la de Constantinopla y la de Roma. Pero la de Roma, al pasar el periodo de tiempo, se va a separar y va a hacer sus propios concilios. Y después, no me acuerdo si es en el concilio de Trento, por allá en el siglo XVI, ellos van a hacer su canon y allí van a tener los deuterocanónicos. Entonces, ¿por qué no están dentro de nuestro canon? Porque se considera que en ese periodo no había palabra inspirada, no había profeta levantado, el mismo libro de Macabeos lo menciona. Sin embargo, el libro de Macabeos sí es considerado un libro histórico que nos puede generar buena información. Los otros libros deuterocanónicos o apócrifos tienen algunos desfases, algunas imprecisiones, sin embargo, o sea, no está de más leerlos, aunque yo no lo recomiendo leer de primera mano. Primero, es necesario que nosotros conozcamos nuestra fe, porque si no podemos caer en confusión. El libro de Macabeos yo lo usé más como un agente histórico. De ahí no saqué ninguna verdad teológica, de ahí no saqué una doctrina, simplemente conté la historia de las maldades que hizo Antíoco Epifanes. Entonces, el libro de Macabeos, sobre todo el primer tomo o primera de Macabeos, es considerado como un libro histórico fidedigno y claro y que nos da un poco de información de algo que quizás si no lo tuviéramos se nos sería oculto, ¿no? Pero no como un libro dogmático. Claro, la temática del canon es mucho más profunda, pero eso sería como sintetizado la manera de poder clarificar del por qué no lo tenemos. No vamos a sacar ningún dogma de allí, no lo consideramos revelado ni inspirado por Dios, por ende no lo consideramos con esa autoridad, pero en cuanto a historia, así como estudiamos Tácito, Flavio Josefo, Filón de Alejandría, Genofonte, entre otros más escritos, el libro de Macabeos nos va a aportar esta parte histórica, ¿sí? Para clarificar lo que pasó en el contexto de los Macabeos, etcétera. En cuanto a el cerdo y la pregunta de la ley, el pueblo va a tener tres leyes o tres como grupos de leyes. Está la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, ¿sí? Entonces, la ley civil, vamos a ver que de pronto habla de que un hombre tenía un pozo y no lo tapó y su hermano cae, va a haber una consecuencia por eso. Entonces, los levitas, los sacerdotes van a hacer un tipo de juicio y si este hombre muere o si este hombre no puede trabajar, el culpable lo va a sostener, entre otras cosas. Si hay una pelea y de pronto este hombre golpeó al otro y no puede trabajar, pues tiene que sustentarlo, ¿no? Es como la ley civil en la que busca tratar de traer justicia dentro del pueblo. Tenemos que entender de que este pueblo viene
de ser una familia al principio en Egipto que se incrementa y se vuelven esclavos por 400 años. Entonces Dios les da como su tipo de normas, de directrices para que ellos se conviertan de ser un pueblo esclavo en una nación. La bendición a Abraham, la profecía de Abraham o el pacto con Abraham, perdón. Ustedes, de tu descendencia va a salir una nación que se va a multiplicar, ¿no? Y que va a ser bendición a las demás naciones. Entonces, Dios toma a este pueblo y lo quiere generar o lo quiere transformar en una nación. Y dentro de eso le tiene que dar directrices y normas. Entonces está la ley civil, está la ley ceremonial, que esta es la ley, cuando hablamos de que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, no hablamos de las otras leyes, sino específicamente de la ley ceremonial. La ley ceremonial, todos los holocaustos para pecado, todas estas ofrendas para santificar al pueblo, ¿sí? Levítico 16, el día de Yom Kippur, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y había el azazel y había el otro sacrificio, y entonces se perdía este animalito después de haber confesado los pecados del pueblo, como un tipo de metodología o de simbolismo de que asimismo Dios se olvida de los pecados del pueblo, así como se perdió este animal. Entonces, todos esos ritos ceremoniales, sacrificiales, se terminan este antiguo pacto y se convierte, o Dios trae un nuevo pacto, un pacto mejor. Por eso les hablaba de leer el libro de Hebreos. Un pacto mejor, con un perfecto sacerdote y con un perfecto sacrificio. Ya no es necesario más sacrificios para el perdón de pecados, porque solamente Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él, ¿sí? Entonces, Él es el perfecto sacrificio y en Él se cumple la ley ceremonial. Y está la ley moral: no tendrás dioses ajenos, no mentirás, no codiciarás, no hurtarás, que habla más acerca de este tipo de conducta, ¿sí? Entonces, están esas tres leyes. Cuando hablamos de ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, estamos hablando de la ley ceremonial. No es necesario que nosotros tengamos un templo y no es necesario que tengamos un sumo sacerdote para presentar sacrificios. No es por obras para que nadie se gloríe, sino solamente mediante el sacrificio de Cristo. Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios, pero después habla de que somos justificados gratuitamente por medio de él. Y aún ese es un problema con el que se va a encontrar la iglesia primitiva. Incluso Pablo va a exhortar a Pedro por sus cambios de conducta. Entonces, él estaba con los gentiles, pero cuando llegaban los judaizantes o los judíos, él cambiaba y ya no almorzaba ni comía con los gentiles, sino que ahora solamente se la pasaba con los judíos. Y Pablo va a tener que exhortarlo, ¿sí? No es por obras para que nadie se gloríe. Dentro de la exhortación de Pablo y dentro de Romanos y el libro de Corintios, Pablo nos habla de la comida y de la bebida, ¿cierto? Y nos va a hablar incluso también del tema de conciencia. Si tú te sientas en una mesa, no preguntes de dónde viene esa comida. Si te dicen que es sacrificado a ídolos por tema de conciencia del otro, no comas. Pero si no te dicen, no preguntes y con eso no vas a tener ese problema de conciencia. Y hay una parte de Corintios que les debo la cita, que Pablo habla de todo lo que es de comida y de bebida sea para la gloria de Dios, ¿sí? Habla de mucho más allá, no es solamente un acto en sí mismo, sino que nosotros con el débil debemos pues tener esa sabiduría para no afectar su conciencia y con el fuerte ser fuerte. Y esa es una problemática con la que se enfrentó la iglesia primitiva, porque los judaizantes querían introducir dentro del cristianismo primitivo esas normativas, esas directrices de alimento. Pero, como bien dice Jesús, pues en realidad el alimento va a la letrina y lo que en realidad eh, ensucia al hombre lo que sale de su boca, porque viene desde su corazón, ¿cierto? Entonces, hay varias citas, perdón que de pronto no tengo las citas específicas, pero sí sé que Jesús lo habla, Romanos lo habla, Corintios lo habla, porque es una problemática con la que se enfrentan, y Pablo básicamente les va a hablar a la conciencia de, claro, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y va a hablarles de todo lo que hagan, sea comida o bebida, lo voy a sintetizar con eso, sea para la gloria de Dios. Voy a buscar eso para poder leerlo. A ver, porque sí me parece que es relevante. Eh, Voy a compartirles pantalla, porque creo que ya lo encontré. Dice que es 10:31. Mm, Dice, y yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello que doy gracias,
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agravo a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, más allá de la comida y la bebida, Pablo va a ir en ese deseo de discipular y de tratar de cuidar la conciencia de las personas. Hubo otro mensaje que voy a responder del WhatsApp que habla sobre Génesis 3:15. Eh, Voy a leerlo, voy a buscarlo acá para ir terminando. A ver, Génesis 3:15. Génesis 3:15 va a decir lo siguiente, esto va a ser después de la desobediencia del hombre. Apenas el hombre desobedece, Dios va a tener como un plan de redención. Dice, y voy a poner enemistad, hablando a la mujer y a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿sí? Cuando habla de la mujer no tiene simiente. Si mal no estoy, la palabra en hebreo es cera, que tiene que ver con la esperma, ¿sí? La mujer no tiene simiente. Está hablando de un hombre. Entonces, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Es decir, esta simiente que va a venir de la mujer va a aplastarle la cabeza a la serpiente, lo cual es una muerte fatal, pero esta serpiente le va a morder el calcañar. Entonces, eso es considerado tanto por la iglesia primitiva como por los judíos, como por nosotros, como una profecía mesiánica. Porque Dios, en medio de la desobediencia, está hablando un plan de redención, de que va a venir uno que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, que en este contexto la serpiente tiene que ver con esa maldad, con ese pecado, con eso que entró a la humanidad por medio del pecado o la influencia que hubo hacia Adán y Eva. Entonces, Génesis 3:15 se respalda de manera bíblica a lo largo de las profecías mesiánicas y también por el hebreo, que habla de esta simiente, que pues obviamente la mujer no tiene simiente, sino la simiente viene del hombre. Dios va a poner allí la simiente de la mujer para que este Mesías venga y aplaste la cabeza de la serpiente. Espero haber contestado. Sí, espero haber contestado, ¿verdad? Muchas gracias por haber participado durante todo el módulo, durante las 4 semanas. Para mí fue un privilegio y una bendición haber compartido con ustedes esta semana sobre las clases, que de verdad anhelo que el Señor les haya hablado y que sigan continuando con ese deseo de aprender más. No solamente por el conocimiento, porque pues el conocimiento sin amor no va a edificar mucho, más bien que nuestro deseo como grupo es poder traer este tipo de conocimientos, de contextos, para que de la iglesia salgan personas apasionadas y disipulen a otros, ¿no? Puedan compartir con otros lo que cada martes, cada jueves nosotros podemos darle de acuerdo a lo que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y ya ahí le daría paso a Uli para terminar. No, muchas gracias, Adi, por el tiempo. Fue muy bueno, espectacular, excelentes respuestas. Eh, Uno queda con mucha más luz. Fue muy, muy bueno, muy bueno. Sí, chicos, entonces les animo, esto va a estar así de bueno como terminó, va a comenzar el nuevo módulo el próximo año. Ya hemos hablado desde Adán hasta David, que fue el primer módulo. Este módulo fue desde los reyes y los profetas. Ahí abarcamos casi todos los libros y ahora vamos a tocar todo el Nuevo Testamento en nuestro próximo módulo. Entonces, eh, llamen a sus amigos, avisen a los familiares. Estas clases van a ser especiales, van a ser muy buenas, va a tener el mismo costo del mismo módulo. Este costo realmente es algo representativo, no es algo que ustedes lo van a conseguir en un seminario. Los seminarios en cualquier academia son súper altos, súper costosísimos, pero creemos de que la palabra debe ser lo más accesible posible. Estos costos solamente nos ayudan para operar ciertas cosas, dar ciertas ofrendas o utilizarlo para poder seguir bendiciendo a más personas. Entonces, mucho ánimo. Les esperamos para nuestro próximo módulo que vamos a estar avisando, mencionando estos próximos meses que vienen. ¿Listo? Entonces, que Dios les bendiga y bueno, el Señor me bendiga a mí también. Saludos a todos, cuídense mucho.
Chao, Muchas gracias, bendiciones. Muchas súper gracias. interesante. Muchas gracias. Gracias. Chicos, muchas Muy buenas gracias. esas clases. Buenas noches.